Bienvenidos a un escalofriante viaje a través de la mente retorcida de los asesinos seriales más notorios de la historia. En este video, exploraremos los horrores inimaginables perpetrados por figuras como Jack el Destripador, el misterioso asesino del Zodiaco y el carismático Ted Bundy. Desde los callejones oscuros de Whitechapel hasta los crípticos mensajes del Zodiaco, desenterraremos los secretos más sombríos de estos criminales que han dejado cicatrices imborrables en la sociedad. Prepárense para adentrarse en las profundidades del mal mientras desentrañamos los misterios y motivaciones detrás de estos asesinos en serie. Suscríbanse, activen las notificaciones y acompáñennos en este escalofriante recorrido por los 7 casos más conmocionantes de asesinos seriales que han dejado al mundo estremecido y perplejo. El carisma del horror. Ted Bundy, el asesino en serie estadounidense, desafió la percepción común del mal al presentar un exterior encantador que ocultaba su lado oscuro. Comenzando en la década de 1970, Bundy perpetró una serie de secuestros y asesinatos, a menudo utilizando su carisma para atraer a sus víctimas. Su juicio mediático y múltiples escapes de la custodia legal añadieron un giro a su siniestra narrativa, convirtiéndolo en un ícono del mal en la cultura popular. Ted Bundy, un estudiante de derecho y carismático seductor, llevó a cabo una serie de secuestros y asesinatos en varios estados de Estados Unidos. Durante la década de 1970, se ganaba la confianza de sus víctimas con su apariencia atractiva y su encanto, para luego perpetrar actos atroces. Su juicio mediático, sus fugas espectaculares de la custodia y su representación propia en el tribunal contribuyeron a su notoriedad. Bundy finalmente fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica en 1989. El carnicero de Rostov. En la Unión Soviética, Andrei Chikatilo aterrorizó a la población como el carnicero de Rostov, llevando a cabo una serie de asesinatos sadistas, en su mayoría, de mujeres y niños. Su captura en 1990 reveló una historia de perversiones y compulsiones inimaginables, destacando la incapacidad del sistema soviético para prevenir estos horrores. El juicio de Chikatilo expuso las grietas en la maquinaria de la justicia penal y dejó una cicatriz duradera en la memoria de aquellos que vivieron bajo su reinado de terror. El carnicero de Rostov fue autor de una serie de asesinatos brutales en la Unión Soviética. Un ciudadano aparentemente común violaba, mutilaba y asesinaba a sus víctimas. Su arresto en 1990 puso fin a una caza humana que había desconcertado a las autoridades durante años. Fue condenado a muerte en 1992 y ejecutado en 1994, dejando tras de sí una historia de horror y una profunda reflexión sobre las deficiencias del sistema judicial soviético. La asesina en serie feminista. Aileen Wuornos desafió la narrativa tradicional de los asesinos seriales como hombres al emprender una cruzada homicida como mujer. Wuornos, una prostituta, afirmó que sus asesinatos fueron actos de autodefensa contra clientes violentos. Sus atroces y controversiales hechos la convirtieron en una figura polarizante dentro de la criminología moderna. Aileen Wuornos, prostituta y asesina en serie, mató a 7 hombres en Florida entre 1989 y 1990. Su historia arroja luz sobre la violencia de género y la marginalidad social, y sus juicios fueron altamente mediáticos. Wuornos fue ejecutada en la silla eléctrica en 2002, convirtiéndose en un controvertido símbolo feminista. La sombra en las calles de Londres.
En el oscuro escenario victoriano de Whitechapel, Jack el Destripador sembró el terror con una serie de asesinatos brutales. Su identidad sigue siendo un misterio sin resolver, pero su firma macabra, mutilando a mujeres indefensas, dejó una cicatriz imborrable en la historia del crimen. A pesar de la intensa caza del asesino por Scotland Yard, Jack el Destripador eludió la justicia, convirtiéndose en el epítome del asesino en serie escurridizo. Jack el Destripador aterrorizó el East End de Londres en 1888, dejando un rastro de mutilación y misterio. Sus víctimas, mujeres en su mayoría, fueron encontradas horriblemente mutiladas. La brutalidad de los asesinatos, combinada con el hecho de que el asesino nunca fue atrapado ni identificado, ha llevado a especulaciones interminables sobre la identidad de Jack el Destripador. Cartas enviadas a la policía y a los periódicos, supuestamente escritas por el asesino, aumentaron la confusión, y la leyenda de Jack el Destripador perdura como uno de los enigmas más espeluznantes de la historia criminal. El enigma sin resolver. El enigma de Zodiaco, el asesino en serie que aterrorizó el área de la bahía de San Francisco, permanece sin resolverse hasta el día de hoy. En una serie de cartas enviadas a medios y policía, Zodiaco se jactó de sus asesinatos y desafió a la sociedad a descifrar su identidad. Aunque se sospechó de varios individuos, el verdadero rostro detrás del símbolo del zodiaco sigue siendo un misterio, dejando a la audiencia con una sensación de inquietante desconcierto. El asesino del zodiaco aterrorizó el área de la bahía de San Francisco en la década de 1960 y principios de la de 1970. Cometió asesinatos a sangre fría y se comunicaba con la policía y los medios mediante cartas crípticas y códigos. A pesar de su actividad pública, nunca fue capturado, y su identidad sigue siendo desconocida. El misterio del zodiaco ha inspirado numerosas teorías y películas, manteniendo la intriga en torno a uno de los casos de asesinato más enigmáticos de la historia. El payaso asesino. Detrás de la apariencia alegre de John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino, se escondía un monstruo que perpetró una serie de asesinatos en Chicago. Gacy disfrazó sus depravados impulsos bajo la fachada de un ciudadano respetable. La posterior revelación de los cadáveres enterrados en su propiedad y su escalofriante doble vida marcó un punto de inflexión en la percepción de los aparentemente inofensivos vecinos. John Wayne Gacy, empresario y voluntario como payaso en eventos infantiles, fue responsable de la violación y asesinato de al menos 33 jóvenes en Chicago. Gacy se ganaba la confianza de sus víctimas antes de cometer sus horribles crímenes. Después de su captura en 1978, se descubrieron los cuerpos enterrados en su propiedad, llevándolo a ser condenado por sus crímenes y ejecutado en 1994. El caníbal de Milwaukee. Jeffrey Dahmer fue uno de los asesinos seriales más notorios de la historia. A lo largo de la década de 1980 y principios de los 90, Dahmer asesinó y desmembró a 17 hombres y jóvenes en Milwaukee, Estados Unidos. Dahmer logró mantener su siniestro secreto durante años, pero finalmente fue arrestado en 1991, cuando una de sus víctimas logró escapar y alertar a la policía. El caníbal de Milwaukee llevó la depravación a nuevos niveles al cometer asesinatos, desmembrar a sus víctimas y practicar la necrofilia. Su capacidad para aparentar normalidad ocultó sus horrores, lo que lo convierte en uno de los asesinos más espeluznantes de la historia. La revelación de su sórdido santuario de crímenes en su apartamento conmocionó al mundo y dejó una cicatriz imborrable en la psique colectiva. Fue condenado a 16 cadenas perpetuas y, mientras cumplía su condena en prisión, fue asesinado por otro recluso en 1994.
La historia de Dahmer es un oscuro recordatorio de los horrores que pueden esconderse detrás de una fachada aparentemente normal, y su nombre perdura en la infamia de los asesinos seriales más notorios de la historia. En conclusión, al explorar estos casos desgarradores, nos sumergimos en la oscura psique de individuos que desafían toda comprensión humana. Estos asesinos seriales, con sus actos atroces, han dejado una huella imborrable en la historia del crimen. ¿Qué impulsa a alguien a cruzar la línea hacia la maldad pura? La respuesta sigue siendo tan esquiva como los propios asesinos. Cada caso es una ventana a la oscuridad que yace debajo de la superficie de la sociedad. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a lo más tenebroso de la condición humana. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, compartir y suscribirse para más exploraciones fascinantes en el lado más oscuro de la realidad. Estén atentos a futuros relatos aterradores y no olviden cerrar todas las puertas y ventanas esta noche. Hasta el próximo encuentro. En la oscuridad.